Corea del Norte, oficialmente conocida como la República Popular Democrática de Corea, es un país ubicado en la península coreana en la región noreste de Asia. Limita con Corea del Sur, China, Rusia y el Mar de Japón al este. Situada en la mitad norte de la península coreana, el país abarca un área de aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados. La capital del país es Pyongyang, que se encuentra en la región suroeste, y su ubicación geográfica la convierte en una nación clave en el este de Asia. Con una población de alrededor de 25 millones de habitantes, el país es casi completamente homogéneo, con muy pocas excepciones de otras minorías, como japoneses, chinos y rusos. La nación es tan restrictiva que solo un brasileño vive allí, el embajador Luis Felipe Silverio Fortuna de 60 años. El idioma oficial de Corea del Norte es el coreano, que también se habla en Corea del Sur y que ha ganado más prominencia recientemente debido a su popularidad en el cine y en varios otros sectores. Si pudieras acercarte a la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, verías un país que parece más abandonado y devastado que un país perfecto, como pregonan la propaganda norcoreana a sus residentes. Hay pocas personas en las calles, edificios antiguos con aspecto de abandono, y un gobierno que no se preocupa por los pensamientos de la población, sino solo por sus propias ambiciones y poder. El país opera bajo un sistema político de partido único, gobernado por el Partido de los Trabajadores de Corea, una dictadura actualmente liderada por Kim Jong-un, un líder temido por muchos países, y visto como un dios en su propia nación. Corea del Norte es una nación que a menudo se describe como uno de los regímenes totalitarios más cerrados del mundo. El gobierno ejerce un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos, convirtiéndose en un ejemplo extremo de autoritarismo. El liderazgo del régimen totalitario de Corea del Norte es una dinastía hereditaria. El líder supremo es el jefe de Estado, de gobierno y del Partido de los Trabajadores de Corea. Actualmente, Kim Jong-un ocupa ese cargo, pero antes de él hubo dos otros líderes supremos, Kim Il-sung y Kim Jong-il. Una de las piezas clave de este control es el culto a la personalidad del líder supremo Kim Jong-un. El líder es venerado como una figura infalible, se enseña que es el guía perfecto para la nación. Para asegurar este culto y reprimir cualquier forma de oposición política o social, el gobierno adopta medidas severas, que incluyen un sistema de vigilancia constante y castigos extremadamente rígidos para cualquiera considerado traidor. Otro elemento clave en el funcionamiento del régimen es el aislamiento de Corea del Norte del resto del mundo. Este aislamiento limita el acceso de la población a información e ideas que podrían desafiar la narrativa del gobierno. Corea del Norte permanece herméticamente cerrada, y su población está adoctrinada para ver al dictador como un líder benevolente, que trabaja incansablemente en beneficio del país. Se les enseña a creer que Kim Jong-un es la única fuerza capaz de proteger a Corea del Norte de sus enemigos. Sin embargo, las evidencias sugieren que la lealtad de la población al régimen podría no ser tan sólida como el gobierno desearía. Algunos estudios señalan un profundo descontento con la situación económica y la falta de libertad individual. Los norcoreanos viven situaciones absurdas a diario, donde la población está obligada a participar en ceremonias de culto a la personalidad del líder supremo. Los medios estatales están estrictamente controlados por el gobierno, y solo difunden información que favorece al régimen. Los ciudadanos son constantemente vigilados a través de un sistema de cámaras e informantes, y cualquier individuo considerado traidor enfrenta castigos extremos, incluyendo prisión perpetua o ejecución. El régimen totalitario de Corea del Norte es, sin duda, uno de los más represivos del mundo, imponiendo un impacto profundamente negativo en la vida de su población, que vive en un constante clima de miedo y represión durante los últimos 70 años. La Corea del Norte ha sido uno de los países más pobres, sancionados y aislados del planeta, no exporta mucho y su economía está básicamente aislada del mundo. Sin embargo, a pesar de décadas de sanciones, el régimen norcoreano aún persiste. La élite disfruta de automóviles occidentales de lujo, yates y dispositivos electrónicos, y el país logra financiar un programa de armas nucleares increíblemente costoso. ¿Cómo la economía lamentable de Corea del Norte logra sobrevivir al aislamiento completo, financiar su ejército e incluso importar bienes de lujo a los que no debería tener acceso?
La respuesta está en el hecho de que la economía oficial de Corea del Norte no es la forma real en que el país obtiene dinero. Lo que realmente mantiene al país con vida es un vasto imperio criminal global creado y gestionado por el Estado norcoreano. Esto incluye actividades como piratería informática, tráfico de armas, contrabando de drogas y fabricación de dinero falso. Corea del Norte ha logrado construir secretamente la organización criminal más grande del mundo, que mantiene la economía y el régimen del país en funcionamiento, y parece que nadie es capaz de detenerlos. Así es como Corea del Norte realmente obtiene dinero. Pero para entender cómo sucedió, debemos retroceder un poco después del final de la Guerra de Corea en la década de 1950. La economía norcoreana fue prácticamente destruida, y totalmente dependiente de su principal aliado, la Unión Soviética. Durante un tiempo, esto no fue un gran problema, ya que los soviéticos proporcionaban dinero, tecnología, armas y todo lo necesario. Sin embargo, en la década de 1970, la economía soviética comenzó a desacelerar y el apoyo a Corea del Norte se secó. Sin la ayuda de los soviéticos, la economía norcoreana comenzó a declinar rápidamente. Además, perdió el acceso a tecnología extranjera y productos de los que su industria y ejército dependían, pero no podía producir por sí misma. Además, la moneda norcoreana se volvió prácticamente sin valor en otros países. En este punto, Corea del Norte necesitaba desesperadamente dinero extranjero, y así se creó una organización llamada Sala 39. El nombre del fundador era vago y no descriptivo, pero la Sala 39 es una de las organizaciones más importantes de Corea del Norte, ya que su misión es adquirir dinero para el Estado fuera de sus fronteras utilizando cualquier medio necesario. Dado que opciones normales como exportaciones o turismo no estaban realmente disponibles, la única opción restante era el crimen. La Sala 39 comenzó con actividades modestas, como el contrabando de cigarrillos y alcohol exentos de impuestos por diplomáticos norcoreanos, pero pronto se expandió mucho más allá de eso. Desde la década de 1980, Corea del Norte se involucró en la producción y distribución global de drogas ilegales. Muchos refugiados norcoreanos han descrito al país como un estado narcotraficante, en el que todos los aspectos de la operación de drogas están controlados por la familia Kim. Corea del Norte ejecuta granjas y laboratorios de opio donde se fabrican drogas y utiliza diplomáticos y buques militares para entregarlas en países de todo el mundo. También se involucran en el contrabando de armas y el tráfico de mercancías sancionadas, como diamantes de sangre, marfil y cuernos de rinoceronte. Además, Corea del Norte produce dinero falso, especialmente billetes de dólares estadounidenses, que se consideran las falsificaciones más sofisticadas del mundo. Desde la década de 1990, Corea del Norte ha construido un considerable equipo de hackers que, bajo el liderazgo de Kim Jong-un, han pasado de actividades de espionaje a actividades más lucrativas, como ataques cibernéticos a bancos y empresas, incluyendo el notorio ataque con ransomware WannaCry. También se han involucrado en el robo de Bitcoin y la extorsión a empresas farmacéuticas durante la pandemia. Todas estas actividades ilegales son extremadamente importantes para la economía norcoreana, y las estimaciones sugieren que financian entre el 25% y el 50% del presupuesto del país. Esto permite que Corea del Norte mantenga un ejército significativo, y continúe con su programa de armas nucleares, al mismo tiempo que proporciona dinero para la élite y sus compras de bienes occidentales. Puede preguntarse por qué estas actividades ilegales de Corea del Norte no son detenidas, dado que claramente violan el derecho internacional y permiten que Corea del Norte evite las sanciones. La razón es que los norcoreanos involucrados en estas actividades tienen inmunidad diplomática, y cuando son expulsados, simplemente son reemplazados por otros diplomáticos norcoreanos que continúan haciendo lo mismo. Además, los laboratorios y las granjas de drogas están en territorio norcoreano, fuera del alcance de otros países. Por lo tanto, Corea del Norte no es un país común y su economía tampoco es convencional. Sus actividades ilegales la han transformado de un estado en una organización criminal transnacional. Lo sorprendente es que esto funciona para Corea del Norte. Sus actividades ilegales evitan que su economía colapse, permiten que la élite compre productos de lujo occidentales, y molestan a países como Estados Unidos.
parece que no hay mucho que alguien pueda hacer para detenerlos, ya que para Corea del Norte, esta es una situación ventajosa y no tienen intención de detenerse. Pero, ¿dónde se originó este comienzo de la dictadura y todo su gobierno autoritario? Para entender las raíces de Corea del Norte, debemos retroceder hasta 1945, cuando el mundo presenció el final de la Segunda Guerra Mundial. La historia del país comienza en esa misma fecha, cuando la Gran Corea se dividió en dos países diferentes. Este punto de división, que moldeó el destino de la península coreana, marcó el inicio de dos trayectorias divergentes. Corea del Norte, bajo el régimen de Kim Il-sung, se transformó en un estado socialista y autoritario, mientras que Corea del Sur, liderada por Shin Men-ree, abrazó los principios de una democracia liberal. Antes de este momento crítico, Corea había enfrentado un periodo de dominación colonial japonesa, que duró desde 1910 hasta 1945. La derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial resultó en la ocupación de Corea por fuerzas extranjeras, con los soviéticos controlando el norte y los estadounidenses controlando el sur. La división geográfica y política fue una consecuencia directa de esta situación. 3 años después, en 1948, las dos zonas ocupadas se establecieron como estados independientes, la República Popular Democrática de Corea y la República de Corea en el sur. Esta división formal sentó las bases para el desarrollo de la historia que siguió. Kim Il-sung, un líder comunista y héroe de la resistencia contra la ocupación japonesa, emergió como el primer líder de Corea del Norte. Estableció un régimen autoritario que abrazó la ideología del Juche, que enfatiza la autodeterminación e independencia de Corea del Norte. Sin embargo, la Guerra de Corea en los años posteriores marcó un punto de inflexión crítico, ya que Corea del Norte invadió Corea del Sur, desencadenando un conflicto que terminó con un armisticio, pero sin un tratado de paz formal, manteniendo así grandes ejércitos y un clima de desconfianza entre ambas Coreas. Un dato interesante es que hasta el día de hoy, Corea del Norte no reconoce a Corea del Sur como un país independiente. El gobierno norcoreano considera que la parte sur de Corea es rebelde, y se separó de la verdadera Corea para unirse al occidente. Kim Il-sung se mantuvo en el poder hasta su muerte en 1994, momento en el cual su hijo, Kim Jong-il, asumió el control y continuó el régimen autoritario de su padre. La sucesión de este gobierno marcó la política de Corea del Norte. En 2011, la muerte de Kim Jong-il dio lugar a una nueva transferencia de poder, con su hijo, Kim Jong-un, asumiendo el liderazgo del país. Kim Jong-un mantuvo el régimen totalitario, consolidando aún más el control sobre el país y cerrando de manera efectiva las puertas de su prisión interna. A partir de ese año, se volvió cada vez más difícil tener acceso y escapar de este país. El control del gobierno es tan grande y poderoso sobre la población y las fronteras que muy pocas personas han logrado escapar de este régimen autoritario a lo largo de la historia del país. Huir de Corea del Norte es una de las tareas más difíciles y puede costar no solo tu vida, sino también la vida de toda tu familia, incluso si permanecen en el país y solo tú escapas. Si logras hacerlo, los números son minúsculos y disminuyen drásticamente cada año. Con el gobierno de Kim Jong-un, estos números experimentaron una drástica caída de más del 80% en un solo año, y continúan empeorando día a día. Corea del Sur es el refugio más buscado por los norcoreanos, donde buscan una vida mejor. Sin embargo, este país, a pesar de ser mucho mejor y más libre que Corea del Norte, también enfrenta problemas y cuestiones que ponen en peligro la vida de su gente. Si deseas obtener más información al respecto, puedes hacer clic en alguno de los 2 vídeos que aparecen en la pantalla final.